Bien, y como lo señalamos, ya estamos en contacto con el senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática por nuestra región de Valparaíso, para conversar sobre un tema súper importante. Él fue propulsor, impulsor de este proyecto y queremos saber más antecedentes porque ya de la Comisión de Constitución del Senado pasó a la sala y ya comienza el proceso pleno de votación. ¿Cómo está, senador? Un gusto tenerlo acá en esta entrevista, en nuestra edición central de Quinta Visión Noticias, para conversar sobre este proyecto de ley que al final terminó siendo amnistía a los presos de la revuelta. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarlo y también a toda la audiencia Quinta Visión. Sí, la verdad es que ayer terminamos de tramitar en la Comisión de Constitución este proyecto de ley que yo había presentado hace 13 meses atrás, hace más de un año, eh, producto de un conjunto de reuniones y asambleas, digamos, con agrupaciones de familiares y de derechos humanos. Y este proyecto había avanzado lentamente en tres comisiones, pasó por tres comisiones del Senado, por derechos humanos, por seguridad pública y por constitución. Fue aprobado en general en las tres comisiones, pero faltaba la discusión en particular, solo estaba la votación en general. Y bueno, después de las elecciones, con todo el, digamos, la polémica de las elecciones, recién ahí se abre un periodo de indicaciones para mejorar el proyecto, corregirlo, como cualquier proyecto de ley. Y finalmente la Comisión de Constitución, de la cual yo no formo parte, no integro, no voto ahí, pero sí estuve presente, formé parte del debate. En alguna sesión me tocó reemplazar por ahí al senador Araya, que es el presidente, bueno, distintos espacios, pero sí trabajamos en conjunto. Finalmente, los senadores de la Comisión de Constitución prefirieron seguir la línea de una ley de amnistía, que incluye a personas en prisión preventiva y también a personas condenadas. Y se acota el catálogo de delitos, siempre dejando fuera los delitos más graves, los delitos contra las personas, delitos de sangre, eso queda fuera absolutamente, y se circunscribe un periodo del estallido social y las protestas que siguieron durante el 2020 relacionadas con los presos de la revuelta, con el hambre de la pandemia. Y un punto muy importante que me parece señalar a la gente que nos está escuchando es que también se incorpora un artículo para proponer que existan medidas de reparación a las pymes que fueron afectadas en el contexto del estallido social. Porque ¿cuál es el fundamento de este proyecto de ley? Un fundamento humanitario que busca la paz social y que busca ir sanando heridas, cerrando capítulos, por decirlo así, derivados del estallido social, uno de los cuales son los presos de la revuelta, pero también es hacernos cargo de la reparación a las pymes que fueron afectadas. Ahora, senador, desde este punto de vista se habla de este catálogo de delitos. ¿Cómo le podemos explicar a nuestros televidentes en qué consiste este catálogo de delitos para este proyecto? Un listado de delitos largos que están tipificados, digamos, en el Código Penal, que tienen que ver con desórdenes públicos, que tienen que ver con eh, alteración del orden público, con también barricadas, por ejemplo, pero que no provoquen incendios, o sea, queda fuera el incendio del metro, los incendios más de conmoción pública, sino que barricadas que interrumpen, que son propias de muchas protestas sociales, digamos, eso hay que decirlo históricamente, ¿no? Pero que están tipificadas como delitos, ¿no? O algunas otras que tienen que ver con, bueno, lo que se llamaba la primera línea, que en el fondo estaba defendiendo la protesta de el enfrentamiento con carabineros en términos de los lagrimógenas o cuando carabineros disparaba perdigones, digamos, al rostro y los otros respondían con piedra. Bueno, ahí había todo un escenario de enfrentamiento que se dio en el contexto del estallido social. Cosas de ese tipo, quedó fuera los saqueos, quedó fuera los saqueos a centros comerciales y también incendios, los delitos más graves. Y por cierto, dejar fuera los delitos de sangre. Ahí los senadores establecieron un listado de tipos penales por los cuales personas concretas han sido eh, formalizadas, detenidas, privadas de libertad en el contexto del estallido social. ¿Usted quedó conforme con cómo salió este proyecto que usted presentó como indulto y termina como amnistía, senador? Mire, esa diferencia a mí la verdad es que no me era tan
porque el proyecto nuestro de indulto también implicaba la inclusión de las personas en prisión preventiva y la amnistía también lo incluye, entonces en ese sentido no hay grandes diferencias, una diferencia jurídica y todo bien con eso. Respecto al catálogo de delitos, claro, ahí se provoca una situación, por ejemplo, yo presenté una indicación para incluir el homicidio frustrado sin que implique lesiones a personas, porque hay casos reales que me ha tocado ir a ver a la cárcel. Por ejemplo, en San Antonio tenemos un caso emblemático del estallido social, el Giordano Santander, que está condenado a más de 5 años de cárcel por homicidio frustrado, pero donde no hay daño a personas. Él estuvo más de 1 año y medio en prisión preventiva sin ser condenado, y bueno, finalmente esa indicación que yo presenté se rechazó. Entonces, vamos a ver si después se puede reponer en la Cámara de Diputados, si es que esto se aprueba en el Senado. Ahora, lo que yo siempre le planteé a los familiares, a las organizaciones de derechos humanos, es que acá mi voto no basta, ¿no? Yo podía estar hasta el final con el proyecto original que yo presenté y jugármela como testimonialmente, pero acá lo que necesitamos son 22 votos para ser aprobado el proyecto de ley, 22 votos. Eso implica que prácticamente toda la actual centroizquierda, la actual oposición al gobierno de Piñera, vote a favor en la sala. Y para eso muchos senadores plantearon que no estaban disponibles a apoyar el proyecto si es que el catálogo de delitos no se acotaba. Entonces hubo que generar ese tipo de concesiones, digamos, para que el proyecto avance. Y esto probablemente se vote la primera semana de marzo en el Senado, en la sala del Senado, y si se aprueba con 22 votos, pasa a la Cámara de Diputados, y ahí la Cámara puede seguir perfeccionando el proyecto como cualquier proyecto de ley, buscando una solución política a los presos de la revuelta, como lo ha pedido la Convención Constituyente, lo ha pedido el presidente electo Gabriel Boric, la actual mesa de la Convención Constituyente también lo ha pedido, y claman los familiares también de buscar una solución política a los presos de la revuelta. Ahora, senador, ¿qué le dice usted a aquellos familiares y algunos personeros que han dicho que este proyecto va solo para un lado y no va, por ejemplo, para efectivos policiales que también han sido, ¿no es cierto?, enjuiciados y están cumpliendo algún tipo de penalidad? Sí, varias cosas. Ese debate se abrió en la comisión, se dio en la comisión, pero finalmente no se presentaron ningún tipo de indicaciones porque quedaba fuera de las ideas matrices de este proyecto de ley. Otro elemento es que Chile tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos respecto a agentes del Estado que violan los derechos humanos, y el Estado tiene el deber de investigar, llegar a la verdad, sancionar, llegar a la justicia, que no haya impunidad y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. Es un deber del Estado. Por tanto, si el Estado amnistía o indulta a agentes del Estado, se expone a una demanda en el sistema internacional de derechos humanos. Ahí hay un punto. Y por otro lado, hay que decirlo que de las miles de querellas presentadas por el INDH o por otras organizaciones de derechos humanos, la verdad es que son muy poquitos los casos donde han avanzado las investigaciones, y muy pocos los casos en que hay alguno que haya pisado la cárcel por un periodo muy corto de tiempo. La mayoría están con otras medidas cautelares, arresto domiciliario o sumarios internos, pero no pisan la cárcel. En el caso de los presos de la revuelta, en algunos casos, a mí me tocó ir a ver uno a la cárcel de Limache, un trabajador de la construcción de Quilpué con discapacidad auditiva, estuvo 2 años en la cárcel en prisión preventiva sin condena, y finalmente salió absuelto por falta de prueba y nadie le pide ni disculpa. Entonces la diferencia es muy brutal. Entonces esa otra discusión, mire, es legítima, yo tengo mis reparos, tengo mis puntos críticos, estoy dispuesto a dar el debate democrático, pero sería parte de otro proyecto de ley que tendría que presentar algún parlamentario, probablemente de la derecha o el actual gobierno antes de que se vaya. No sé, sería otro debate, pero no este está fuera de las ideas matrices. Bien, senador Juan Ignacio Latorre, siempre es interesante conversar con usted, conocer su punto de vista respecto a diferentes temas. Gracias por estar hoy en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao.